El socialismo genera frustración de planes, desajustes, descoordinación. Todos los desajustes, descoordinaciones, violencias que ustedes puedan ver en el cuerpo social tienen su origen en que el ámbito es público, que se impide por la fuerza del libre ejercicio de la función empresarial, que se regula, que hay en cualquier ámbito, sea el mercado de trabajo, etcétera. Además es curioso cómo el caos que genera el socialismo se suele utilizar por los socialistas para decir esto demuestra que no funciona el mercado, más intervención. Y entonces hay un proceso acumulativo de bola de nieve. Yo intervengo, se produce caos. Entonces digo, aquí hay caos, es obvio que necesitamos más intervención. Los ciudadanos dicen, claro, usted arréglelo, más intervención que genera más caos. Y así sucesivamente en un proceso de crecimiento totalitario en el sentido de que quiere absorber todas las facetas de la sociedad por parte del poder político, que es una de las características típicas del socialismo. Quiere controlar, imbuir y organizar todo. Otros efectos, pues los efectos inhibidores de la creatividad empresarial. El sistema socialista bloquea la innovación, bloquea la creatividad cultural. Y eso a pesar de que se crean rimbombantes ministerios de cultura. ¿Pero dónde se ha visto un ministerio de cultura? ¿Qué significa ministerio de cultura? ¿Cuál es el criterio político para dar una subvención a un pintor, a un artista, a un Van Gogh, a un Cervantes o a un director de cine? Qué buenas son las películas de cine desde el punto de vista de los que dan la subvención, pero nosotros que vamos a verlas, si fuera tan bueno el cine no habría que subvencionarlo, pero bueno, precisamente además la cultura, que si algo le caracteriza es que tiene que desarrollarse en un entorno de libertad, por unos caminos que ni siquiera cabe imaginar, basados en la creatividad humana. ¿Cómo se va a poder organizar eso desde arriba? O un ministerio de innovación y desarrollo, o un consejo superior de investigaciones científicas, se nos llena la boca de el desarrollo, se va a solucionar. España, el primer país de innovación, solo hay que meter miles de millones de euros y dar subvención e innovamos, más que nadie. ¿Creen ustedes que eso va a tener algún resultado? También se estudia en la página 118 los efectos perversos del socialismo sobre el entorno natural. El socialismo destroza el entorno natural. Es característico, no tiene más que comparar los efectos que tuvo. ¿Dónde pasó Chernóbil? ¿Dónde se ha desecado el lago Aral? Allí donde no hay derechos de propiedad bien definidos y no se respetan, el entorno se destruye. La única manera de mantener el entorno natural, lo veremos con detalle, es extendiendo el capitalismo, la propiedad de empresa y los principios generales del derecho a todos los recursos que hoy se consideran públicos. O el efecto corrupción. Socialismo es corrupción. Se explica en la página 118 y siguientes. ¿Por qué? Porque si nuestra vida depende de los de arriba que mandan, no nos debe de extrañar que tratemos por todos los medios, por un lado, de inhibirnos de los mandatos. Por otro lado, si podemos influir en el que manda. El proceso, en vez de ser un proceso pacífico de tratar de detectar las necesidades ajenas y servir a los consumidores, a los otros, de la mejor manera posible, vendiendo los mejores productos al precio más bajo, ahora dedicamos nuestra mayor parte de ingenio y esfuerzo a tratar de influir sobre el que manda, sobre los órganos de poder. Y hacernos con el poder para imponer a los demás lo que a nosotros nos viene bien. Los hábitos de conducta dejan de ser ya hábitos pacíficos, de intercambio. Decía Montesquieu, allí donde hay comercio, las costumbres son dulces. Recuerden el viejo adagio chino, si no sabes sonreír, no abras una tienda. En cambio, si tú quieres vender, sonríe y sea amigable, desarrolla los hábitos de paz y de intercambio voluntario. En cambio, el socialismo lo que hace es imbuir hábitos de una manera tácita, implícita, sin que nos demos cuenta, basados en la violencia, en la agresividad, en tratar de conseguir el poder para imponer lo que nos interesa a los demás por la fuerza. Y es un efecto profundamente corruptor. Nos damos cuenta de que logramos mejor nuestros fines si nos dedicamos a hacer manifestaciones, presiones, influir sobre el poder, conseguir el poder político. Hay un proceso de lucha por el poder que sustituye paulatinamente al proceso pacífico y armonioso de intercambio voluntario típico del mercado. También hay un efecto corruptor de tipo defensivo. Yo me acuerdo que había un viejo adagio en los países del este de Europa que decía, en los países comunistas la corrupción no es el problema, es la solución a los problemas. No hay gasolina, solamente la tienen los miembros del Partido Comunista, que para ganarse un sobresueldo la venden en el mercado negro. Y entonces se sabía que en determinado túnel en Moscú, todo el mundo que quería podía comprar gasolina. Corrupción, pero solución a los problemas. Nadie consigue una licencia urbanística en Sevilla, pero se sabe que a través de determinado despacho de arquitectos, donde hay un hermano de un vicepresidente de gobierno, se consigue la licencia. ¡Menos mal! Porque por lo menos se puede construir algo, aunque sea corrupción. ¿Se dan ustedes cuenta?
Y surge la economía sumergida, porque es la manera de inhibirse, siempre con efectos redundantes y perversos, pero dentro de lo malo, lo menos malo. En México, durante mucho tiempo, había servicio militar obligatorio, pero se sabía que se pagaba y no se iba a la mili, dentro de lo malo, lo menos malo. O como he visto yo, haciendo cola para entrar en México, en el aeropuerto, todo el mundo con su pasaporte. Y el señor que está delante mía, ni pasaporte ni leches. Sacó un billete de $100, pum, lo puso en el sello y entró. Se terminó la historia. Pues una manera de entrar en el país. ¿Se dan ustedes cuenta? También la economía sumergida es un efecto corruptor típico del socialismo. Cuando toda tu vida, tu destino vital depende del que manda, es casi inevitable que trates de hacer lo posible para influir sobre él, por una vía o por otra. También los propios políticos se corrompen. Su objetivo esencial es mantenerse en el poder. Solo les importan las próximas elecciones. ¿Qué es eso de visión a largo plazo? La ley de la China. Y comprar votos. Y no les importa con qué argumentos. Para organizar mayorías coyunturales que les puedan mantener. Aunque los efectos sean contradictorios. Y no tengo que dar más detalles. Cojan ustedes la prensa y lean. Y ya verán una ilustración perfecta de lo que estamos hablando. O la corrupción en los organismos de tipo burocrático. Porque los gobernantes siempre plasman sus mandatos a través de funcionarios y burócratas. ¿Y qué es lo que quiere un funcionario o burócrata? Aumentar su prestigio, que le den más salario, crecer en la escala funcionarial, tener más empleados a sus órdenes. Todo eso, justificar su presencia, decir que es imprescindible que haya un Ministerio de la Mujer, que es imprescindible una ayuda o de agencia contra toda la lista, siempre es imprescindible. ¿Ha habido algún caso en la historia de un funcionario que se haya levantado y haya dicho, señores, analizado en los objetivos de mi agencia, hemos llegado a la conclusión de que costamos más del beneficio que producimos y, por tanto, le he pedido a mi ministro que seamos disueltos y nos echen a todos? ¿Hay algún caso en la historia de esto? ¡Jamás! No importa la tontería que sea, el funcionario siempre dirá que es imprescindible su función, que está limitado por el presupuesto, que no tiene suficientes medios y que necesita más. ¿Es que el funcionario es malo? ¿Es perverso? ¿Es el demonio? ¡No! El funcionario es igual que usted y yo. Igual. Lo que pasa es que en un entorno de coacción burocrática, los incentivos les lleva a actuar de esa manera. Inevitablemente. A usted la sacan de una empresa privada y la meten en un ministerio o aquí, en la secretaría de esta universidad, y cambia de rol radicalmente. No piense usted que va a actuar igual. En su empresa privada se está jugando su dinero, tiene una cuenta de pérdidas y ganancias. Depende de su decisión, tendrá éxito o fracaso. En cuanto es un funcionario, da todo de mismo. Claro, tiene un reglamento y lo que quiere es que la asciendan y que termine cuanto antes, para poder cerrar la ventanilla y vuelva usted mañana. Y termino con la última, que es la más importante, y es la corrupción que produce el socialismo sobre el concepto de justicia. Recuerden, se corrompe el concepto de justicia tradicional y se sustituye por un concepto de justicia social, en la que se enjuician de manera más o menos emotiva los resultados finales del proceso, en cualquier momento, arbitrariamente elegido, al margen de cómo se han comportado los seres humanos que participan en él, justa o injustamente. Y, si no me gusta, hay unos pocos ricos que tienen mucho y muchos pobres, vamos a distribuir por la fuerza, es decir, quitar unos para dar a otros. Es la mayor corrupción que cabe imaginar. Sobre pretexto de un concepto erróneo de justicia, se quiere justificar la mayor de las injusticias, la violencia y la coacción sistemática. Y lo más curioso es que todos los ciudadanos pican. Porque si yo les pregunto a ustedes, democráticamente, demos, pueblo, kratos, poder absoluto, a ver, votemos, ¿quién está a favor de que le suban el sueldo al doble? A ver, ¿cuál quieren ustedes que sea el resultado de la votación? Por unanimidad. ¿Quién está a favor de que las vacaciones sean 2 meses? Oiga, bien pensado, en vez de 2 meses, ¿por qué 2? 3 meses, 4, 6, 10, 11, todo el año de vacaciones. Demócratas, no somos el poder absoluto del pueblo. ¿Quién nos impide esto? 4 millonarios, pues venga, vamos a quitarles el dinero y así podemos estar todo el año nosotros de vacaciones. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes? Corrupción absoluta del concepto de justicia, que además, en cuanto los jueces no siguen las leyes en sentido material, sino su impresión de los resultados del fallo en cada caso concreto, se convierte en totalmente arbitraria. Lo que pueda suceder o fallar un juez, puramente arbitrario, según el éxito que haya tenido usted a la hora de impresionarle, lo cual hace que cualquier caso, por absurdo que sea, pueda tener visos de conseguir éxito, por tanto aumenta muchísimo más los pleitos, con lo cual la carga es insoportable, con lo cual las decisiones son más imperfectas, y en ese caso de la justicia, cuando se presenta, se analiza y se lee en la prensa
¿Cuál creen ustedes que es el diagnóstico y la solución que se propone? ¿Habrán leído alguna vez que se proponga como solución un derecho más claro, más seguridad jurídica, leyes en sentido material? Lo que se propone, ¿saben qué es? Lo que piden los jueces, ¿saben qué es? Más presupuesto, más jueces, más juzgados. Se hace. ¿Y el resultado es el mismo o peor? ¿Y qué se pide? Más presupuesto, más jueces, más juzgados y así sucesivamente. En un proceso de bola de nieve que no hace más que corromper continuamente la justicia, porque el problema es otro. El problema es que ha desaparecido la seguridad jurídica y se pretende organizar la sociedad en base a mandatos y no a leyes en sentido material. La conclusión, queridos alumnos, es que el socialismo es el opio del pueblo. Vayan a la página 134. Es una droga, porque además una vez que se entra en la espiral socialista es muy difícil salir de ella. Una vez que se dan subvenciones al campo, ¿creen ustedes que es fácil quitarlas? En el momento en que se quiera quitar una subvención se paraliza el país. Sacan los agricultores, llenan de ovejas el ministerio. ¿Creen ustedes que es fácil reducir el sueldo de los controladores aéreos? Se paraliza el país. ¿Creen ustedes que es fácil liberalizar el mercado de trabajo? Acabar con la regulación franquista, que no se ha atrevido ningún gobernante, y por eso en España tenemos el doble de nivel de desempleo que en el resto de los países de la OCDE. No se atreve nadie. Es el efecto corruptor de la droga socialista. Igual que una persona que cae en la droga no puede salir de ella, o es dificilísimo. El socialismo es el verdadero opio del pueblo. No es la religión el opio del pueblo, no, no. Es el socialismo y el estatismo el opio del pueblo. Con gran diferencia. En el sentido de que una vez que entra su perversa función en la sociedad, ya no somos ni siquiera conscientes de aquello que dejamos de crear en el entorno institucional coactivo en el que vivimos inmersos. El socialismo, además, como toda droga, produce adicción, produce rigidez, tiende a justificar dosis cada vez más elevadas de coacción y, sobre todo, hace muy doloroso y difícil que los seres humanos que llegan a ser dependientes del socialismo puedan de nuevo adquirir los hábitos de comportamiento pautado de tipo empresarial propios de una sociedad libre. Fíjense el caso de Grecia, todo el mundo protestando, porque no quieren apretarse el cinturón. ¿Qué es eso de que no me pueda jubilar a los 60 años? Fíjense, en Alemania, uno de los países más ricos del mundo, se aumenta la edad de jubilación de 65 a 67 años. En Alemania, ¿eh? Y sin embargo, en Grecia todo el mundo tiene derecho a jubilarse a los 60. Y cuando les han dicho vamos a ir a los 62, todo el mundo en la calle. Racistas, alemanes, sinvergüenzas, nos queréis imponer vuestros criterios, porque sois unos racistas, a la pobre Grecia, que es víctima de los especuladores. ¿Ustedes se creen esto? Por cierto, que no hay mucha diferencia entre Grecia y España. Diferencia hay, sí, pero más bien de grado que de clase. Todo esto que está muy claro, todo el mundo lo entiende. Sin embargo, cuando nos toca el bolsillo particular, los primeros que estamos ahí protestando, porque nos quieren subir a lo mejor el coste de la matrícula, etcétera, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero aquí estamos en la universidad para estudiar, desarrollar el espíritu crítico y aprender. Pues conclusión, queridos alumnos. El socialismo, en la página 135, en la esfera moral, corrompe los principios morales que constituyen las pautas de conducta que son imprescindibles para mantener el proceso social pacífico. Desprestigia e incita a violar la ley, cuyo concepto se pervierte. Fíjense ustedes qué efecto mimético más perverso genera el socialismo en el comportamiento individual. ¿Qué es el socialismo? Creer que se detecta un problema y por una mera voluntad solucionarlo por un mandato. Esto lo reproducimos miméticamente los seres humanos de a pie. Yo tengo un problema, ¿no? Yo tengo coche, veo un coche, fenomenal. Pues mandato. Igual que lo robo. Yo tengo mujer y veo una chica estupenda, la violo. ¿Pero por qué no lo voy a hacer? ¿Pero por qué? Si ese es el esquema socialista. Siempre voluntarismo por una simple voluntad plasmada en una orden, querer solucionar el problema por la vía directa. Yo me endioso, creo que tengo toda la información y hago lo que me da la gana. No nos debe de extrañar el efecto corruptor, generador de violencia y destructor de comportamientos pautados que tiene el esquema coactivo cuando se quiere imponer por la fuerza desde arriba. Es que es lo mismo. Yo estoy como muchos políticos, yo estoy casado, felizmente casado con mi mujer y mis hijos. Pero claro, obviamente, mi mujer ya tiene 50 años y aquí las chicas, que son estupendas, 17 y 18, pues, oye, no tengo nada contra ti, eres la mujer de mis hijos, te quiero mucho, pero patada en el culo y me caso con una nueva. Pues porque no tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a rehacer mi vida, no hablemos todo el día en hola. Tiene derecho a ser feliz y a rehacer su vida, a hacer lo que le dé la gana, coño. Socialismo puro y duro.
En la esfera política, el socialismo tiende inevitablemente al totalitarismo. La coacción sistemática se extiende, genera caos y se quiere solucionar con más socialismo y sucesivamente. El socialista quiere abarcar y controlar todos los ámbitos. La educación, la cultura, la religión, no admite lealtades distintas a la del gobernante. Si hay lealtades a un dios o a una ley, eso fuera de la sociedad. Solo tienes que ser leal a mí, a la democracia, al kratos, poder absoluto. Totalitarismo, típico del socialismo. En el plano material, el socialismo dificulta e impide en gran medida la producción de bienes y servicios. El socialismo genera pobreza en relación con el mercado, con la libertad de mercado, porque bloquea la creatividad empresarial. En el ámbito cultural, el socialismo dificulta la creatividad cultural, hace imposible el desarrollo, el aprendizaje de nuevas pautas de comportamiento, dificulta el descubrimiento y la introducción de innovaciones. Y en el campo científico, el socialismo no es, en suma, sino un profundo error intelectual. La fatal arrogancia, dice Hayek. En última instancia, una manifestación del pecado original más grave en el que puede caer el ser humano. Un pecado de soberbia intelectual, de creernos más listos que nadie, de que somos autónomos, de que somos como dioses, dueños de nuestro propio destino, y por qué no vamos a diseñar la sociedad como nos dé la gana. People aren't chessmen you move on a board at your whim, their dreams and desires ignored. With political incentives, discretion's a joke. Those dials are twisting, just mirrors and smoke. We need stable rules and real market prices, so prosperity emerges and cuts short the crisis. Give us a chance so we can discover the most valuable ways to serve one another.